El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa Hora de Estudio Bíblico. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios por Filipenses, pero antes, como venimos haciéndolo, vamos a tomar 2 o 3 minutos para considerar otra palabra más del vocabulario bíblico. La palabra que hoy vamos a considerar es la palabra cielo. La Biblia menciona 3 cielos. Pablo testifica en 2 Corintios 12:2 de un tercer cielo. Tal vez recuerde cuando él dio esa autobiografía de su aguijón en la carne, que hablaba de su incidente, creo yo, en Hechos 14, cuando fue arrebatado hasta el tercer cielo. De ahí podemos asumir que existe un primer cielo y un segundo cielo, ¿verdad? Si la Biblia habla de tercer cielo, entonces debe haber un primero y un segundo. La Biblia también habla de los cielos de los cielos, tanto en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 14, como en el Salmo 148, versículo 4. Ahora, francamente, creo que el cielo de los cielos es el tercer cielo. El primer cielo creo que se refiere al cielo atmosférico, a donde vuelan las aves y donde tenemos aire para respirar. Pasajes como Mateo 6:26, Mateo 8:20, Hechos 10:12 y versículos similares nos dan la idea de ese cielo. Luego tenemos el segundo cielo, o el cielo estelar, que es la morada de las estrellas, los planetas, el espacio exterior. Ese sería el segundo cielo. Pero el tercer cielo creo que es la morada de Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el cielo de la Biblia se utiliza como la morada de Dios, el lugar a donde Él está. Ese es el tercer cielo, o el cielo de los cielos. Ese tercer cielo es de donde el Señor Jesús vino. Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, y es ese mismo cielo al cual Él ascendió después de su resurrección. Usted recordará en Hechos capítulo 1, versículo 11, Él fue llevado al cielo, ascendió al cielo. Y es en este tercer cielo que todos los creyentes en Cristo tienen su morada eterna, según 2 Corintios 5:1. Ahora, el presente cielo que rodea la tierra, junto a la tierra, un día pasarán. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y luego en 2 de Pedro capítulo 3, usted recordará cómo Pedro habla de los cielos y la tierra que están siendo reservados para la destrucción por fuego en el día del juicio. Bueno, ahí tenemos entonces los 3 cielos, y el Señor está preparando allá un lugar para nosotros. Muy bien, ahora con su Biblia en mano, vamos a Filipenses capítulo 1. Vamos a proseguir con nuestro estudio bíblico. En el último programa llegamos al versículo 11, donde leemos: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Estamos tratando aquí con los frutos de justicia, una de las cosas por las cuales Pablo oraba. Esto es parte de la oración de Pablo. Y este fruto de justicia no se puede producir en el corazón de una persona que todavía no es salva. La semilla tiene que ser plantada antes de poder producir el fruto. La Biblia nunca apela a que un hombre exprese el fruto de la regeneración si ese hombre no ha experimentado la regeneración. Uno tiene que poseer vida para poder vivir. Por ende, la oración de Pablo por frutos de justicia
es estrictamente para cristianos, porque la justicia de Dios es algo que un inconverso no posee. El carácter o cualidad de ser justo tiene un estándar objetivo que no se encuentra en los escritos de ningún ser humano. Los estándares humanos de qué es bueno y qué es malo varían, y por más bueno que sean, no alcanzan el estándar divino. Lehmann Strauss recuerda sus años de pastor en Pensilvania. En nuestro pueblo había 2 iglesias, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Filadelfia, de distintas denominaciones. En una iglesia creían vehementemente que una persona que bebía bebidas alcohólicas no podía ser diácono. En otras palabras, uno tenía que firmar un acuerdo que decía que no iba a tomar bebidas alcohólicas para poder ser diácono de la iglesia. A unos 3 kilómetros de esa iglesia había otra, que tenía fuertes convicciones que un creyente no podía formar parte de una logia o una sociedad exclusiva o secreta. Si uno pertenecía a una logia, no podía ser anciano de esa iglesia. Ahora, los diáconos de la primera iglesia, que no podían ser diáconos si ingerían bebidas alcohólicas, eran miembros de una sociedad exclusiva, una sociedad secreta. En la otra iglesia, en la que no se podía ser miembro de una logia o sociedad secreta, los ancianos tomaban cerveza en forma casual. Saben, era una iglesia de trasfondo alemán, y tomar cerveza para ellos era parte de su cultura. Entonces, ¿se da cuenta? Cada denominación tiene sus estándares, y nosotros también construimos nuestros propios estándares. Lo digo una vez más. Los estándares humanos están muy lejos de los de Dios, los cuales encontramos en la Biblia. Lo observa, la justicia del hombre y la justicia divina difieren. La Biblia dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Se da cuenta? Lo mejor que un hombre moral pueda hacer va a producir justicia propia, y eso, contrastado con la pureza de la justicia divina, no alcanza. En las bodas del Cordero, la vestimenta que se nos dará será de lino fino purísimo, ya que el lino fino es la justicia de los santos. Lo leemos en Apocalipsis 19:8. Ahora, en la Biblia encontramos 2 justicias. Una es la justicia que es de la ley. Esa es la justicia propia que se establece por medio del esfuerzo propio y se enorgullece en el linaje religioso. La otra justicia es la justicia de Dios, que es dada al pecador que cree. Esta justicia de Dios es de gracia y viene a uno por la fe en Jesucristo. Tal vez usted recuerde en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, hay varios versículos que creo que establecen esta idea de la verdadera justicia de Dios, la justicia real. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en el versículo 25 de Romanos 3 leemos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Ve? Hay 2 tipos de justicia, la justicia del hombre y la justicia de Dios. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo deja bien en claro por qué había tantos judíos en aquel entonces que no eran salvos. Ellos no tenían la justicia de Dios. Lo que estaban tratando de hacer era establecer su justicia propia. Pablo dijo en el versículo 3, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Lo siguiente, que hay 2 tipos de justicia, la justicia de Dios y la justicia de los hombres.
la justicia de Dios es imputada basada en nuestra fe en la obra completa de Cristo en la cruz. En el momento en el cual un pecador cree en Cristo como Salvador, se salva. En ese mismo momento la justicia de Dios es imputada a esa persona. ¿Por qué? Porque los pecados de ese individuo han sido imputados a Cristo en la cruz. Jesús cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y Dios nos da su justicia a nosotros. Ahora, esta es una vestidura que Dios provee para que los pecadores estén listos para estar en la presencia de Dios. Está basada en la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. La justicia imputada es tipificada en los delantales de pieles que Dios proveyó para Adán y Eva en Génesis 3:21. Leemos allí que Dios proveyó de pieles de animales para vestir a Adán y Eva. Y eso es en contraste a los delantales de hojas de higuera que se habían hecho ellos mismos como justicia propia en Génesis 3:7. Después que Adán y Eva pecaron, su desnudez les trajo vergüenza, e inmediatamente se escondieron y cosieron delantales con hojas para cubrir su desnudez. Pero se da cuenta, esas hojas se secaban. Ese era el esfuerzo humano de ocultar su pecado y su vergüenza. Esa es la justicia propia, y no es buena ante los ojos de Dios. Entonces Dios tuvo que sacrificar un animal inocente para proveer pieles para cubrir a Adán y a Eva. Y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 21, tenemos la primera gran profecía de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo proveyó Dios una cubierta para nuestra vergüenza y pecado? Nos dio la justicia de Cristo en el momento que confiamos en Él. Ahora el deseo en el corazón de cada creyente debe ser el expresado por Pablo en Filipenses 3, donde dice: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oh amigos, en Él tenemos justicia. Cuando nos encontremos con Cristo, queremos ser hallados justos. Este era el deseo de Pablo para él mismo y su oración por nosotros al decir en Filipenses 1:11, esto pido en oración, que seáis llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El creyente fue designado a llevar el fruto de justicia. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso está en Juan 15:16. Nuestro Señor se estaba dirigiendo a los discípulos y a todos los que ellos representaban, diciéndoles y diciéndonos que Él nos ha designado para que llevemos fruto. Ahora, la palabra fruto aparece al menos 8 veces en ese capítulo y se asocia con nuestra relación con Cristo y las expectativas que Él tiene de nosotros. Estoy hablando de Juan 15, con la figura de la vid y los pámpanos que se supone que deben llevar fruto. Dios esperaba que Israel llevara fruto para Él antes que otras naciones, pero Israel fracasó. El profeta Oseas escribió, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Lo leemos en Oseas 10, versículo 1. El corazón dividido de Israel fue el que causó que la nación sea egoísta y estéril, y que al final sea dejada de lado por Dios. El profeta Isaías también describía a Israel como una viña. Allí, en capítulo 5, versículos 1, 2, 7, leemos así, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Les repito, lo leí en Isaías 5, 1, 2 y 7. Entonces Dios rechazó a Israel. La viña fue plantada para expresar el propósito de dar fruto para él, pero ellos fracasaron. Israel dio un fruto natural que los profetas llamaron uvas silvestres, que significa un fruto con mal olor. La naturaleza humana, sin Cristo, no puede producir el fruto de justicia. El Señor Jesús, sabiendo el fracaso de Israel, dijo: «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». He leído en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1, 2 y 5. La gloria de la vid, mis amigos, es el fruto. Cuán solemne es este pensamiento, que el Señor está pendiente de nosotros para que mostremos su gloria. El fruto de justicia es una vida piadosa que muestre lo que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto de justicia es esa persona que, por medio de su vivir piadoso y su testimonio personal, es una influencia de Cristo. Lo ve la oración de Pablo aquí en Filipenses 1:11, es que estas cosas inunden nuestras vidas, ya que constituyen el fruto de justicia, y todas son resultado de permanecer en Cristo, y son para la gloria y alabanza de Dios. Ahora, un árbol de manzanas no cuenta sus propias manzanas, ni se jacta de la calidad de las mismas, simplemente produce manzanas. Entonces, leemos en Juan 15:8, «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos». Cuando nosotros llevamos fruto, mis amigos, no nos debemos jactar de los resultados. Eso se lo debemos dejar a Dios. Cuando yo era chico, mis tíos tenían un árbol de cerezas en su casa que producía unas lindas y sabrosas cerezas. Pero esas cerezas no se jactaban de sí mismas. Nunca les escuché decir: «Miren cuánto fruto que damos». Pero en la actualidad uno ve personas que se jactan de cuántas personas ganaron para Cristo. A veces la gente dice: «¿Cuántas personas se salvaron por medio de su ministerio este año?». Yo les respondo: «Miren, no tengo idea. ¿Cómo podría saberlo?». Tal vez algunas personas que dijeron haber tomado decisión por Cristo nunca lo hicieron, y tal vez muchas personas sí se salvaron, pero no dijeron nada o yo no me enteré. Hace un tiempo me presentaron un jugador profesional de béisbol, un hombre muy famoso en la esfera deportiva, y me dijo: «Usted no me conoce, pero usted me guió a Cristo y me bautizó cuando yo era un jovencito en la ciudad de Detroit». Ese muchacho luego firmó un contrato con un equipo muy importante y llegó a jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. Entonces, yo no sé cuánta gente se salvó por medio de mi ministerio, y creo que eso es lo mejor. De saberlo, quizás me jactaría, y la verdad que no me agrada escuchar a personas jactándose de cuántas conversiones tuvieron. En realidad ellos no saben, tal vez son convertidos de ellos y no del Espíritu Santo. Se dice de Dwight Moody que en una ocasión un hombre vino a él y le dijo: «Señor Moody, ¿no me conoce?». Y Moody le dijo: «Bueno, lo siento, no lo conozco». El hombre estaba borracho y le dijo: «Bueno, debería conocerme, soy uno de sus convertidos». A lo que Moody le respondió:
usted parece uno de los míos, porque de ser un convertido por el Espíritu Santo, hoy estaría sobrio. Mis amigos, lo que yo quiero ver no son convertidos por mí, sino por el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero vivir una vida y hacer un ministerio que atraiga personas a Cristo. Y Dios sabe quiénes son. Yo no necesito saberlo. Quizás sea mejor no saber todo. De saberlo, tal vez mi ego se inflaría un poco y yo no quiero ser jactancioso y decirle a todo el mundo cuántas personas llevé a Cristo. Lo que quiero para mi vida es lo mismo que Pablo estaba orando allí en versículo 11 de Filipenses 1. Él dijo, esto pido en oración, que estén llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mis amigos, Dios debe tener la gloria, Dios debe llevarse la alabanza. Ahora vamos a avanzar allí en Filipenses al versículo 12 del capítulo 1, ¿no? Voy a leer Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. He leído allí en Filipenses 1, 12 al 14. Ahora, la legitimidad de la salvación de uno se prueba cuando la persona está bajo presión, bajo provocación, bajo persecución. Creo que la victoria en las pruebas de esta vida es muchas veces rara. Nuestra reacción a los cambios inesperados de circunstancias o condiciones saca a luz nuestras debilidades. A algunos de nosotros se nos mueve el piso cuando algo sale mal o si alguien no está de acuerdo con lo que pensamos. Y bajo otras circunstancias de prueba simplemente nos desintegramos. La actitud del creyente hacia las restricciones de la vida va a determinar la profundidad de la experiencia cristiana de esa persona. La ventaja que las limitaciones de la vida pueden tener en mi vida personal es algo que solo yo puedo decidir. Si me quejo y critico en estas circunstancias, estoy demostrando debilidad y superficialidad en mi experiencia cristiana. Ahora, si yo puedo estar satisfecho y ser consistente por sobre las circunstancias, me voy a ayudar a mí mismo y voy a ayudar a otros. Ahora, el apóstol Pablo mantenía la serenidad ante los sufrimientos, las pruebas y la tristeza. Recuerde, en Filipos él había estado en prisión, pero él pudo ver todas las adversidades como enviadas por Dios y con propósito. Al hablar de su aguijón en la carne, dio testimonio en 2 Corintios 12:10, diciendo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal vez en este momento le estoy hablando a personas que están pasando por aguas turbias, tal vez la pérdida de un ser querido. El otro día uno de nuestros vecinos que amamos en el Señor pasó a la presencia de Dios a causa de un paro cardíaco. Bueno, la gente pasa por esas pruebas y tiempos difíciles. Algunos de ustedes, escuchando mi voz, están pasando por problemas matrimoniales. Su matrimonio está por romperse o se ha roto. Tal vez tiene a sus hijos en las drogas o viviendo vidas promiscuas. Su corazón está roto. Algunos de ustedes están pasando por mucho sufrimiento físico. Algunos están escuchando y puede que tengan una enfermedad terminal. Mis amigos, Dios sabe todo eso. He aquí la clave para todos los problemas y las adversidades de la vida, la actitud del corazón. No es Dios dándome lo que yo deseo, sino mi actitud en aceptar lo que Dios envía. Fíjese esas palabras, me gozo en las tribulaciones. ¿Qué significa?
Eso significa pensar bien en cuanto a las adversidades, o sea, tomando la actitud correcta hacia la adversidad. El ser fuerte en la debilidad es una de las paradojas de la vida cristiana, y el inconverso no sabe nada al respecto. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden entender eso. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando de pronto no llegamos a concluir una meta que nos habíamos establecido, o cuando algo nos detiene? ¿Odiamos las circunstancias? Estos versículos en Filipenses nos muestran cómo Pablo procedió, cómo pensaba en la tribulación. Esto le dio la victoria en su propio corazón. Ahora, recuerde, Pablo estaba escribiendo desde la prisión en Roma, y por años él había llevado la carga en su corazón por los romanos. En una carta enviada a todos los creyentes en Roma, unos años antes, él había dicho: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo leemos en Romanos 1:15, y después leemos en Hechos 19:21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Tal vez no se dio cuenta que un día iría a Roma y tendría que estar sentado en una celda. Él había orado que, si era la voluntad de Dios, tuviera un próspero viaje para ir a vosotros. Lo leemos en Romanos 1:10. Ahora, puede que nosotros no pensemos que su petición fue otorgada, ya que Dios no le dio un viaje próspero de la manera que nosotros pensamos al decir próspero. Pablo no fue como un predicador, sino como un prisionero. Ahora, si vemos a la prosperidad en términos materiales, entonces Pablo fue como prisionero y el Imperio Romano pagó los gastos, pero tuvo grandes inconvenientes en el viaje. Sea como fuere, él ahora se encontraba en Roma, y si bien tenía cadenas en las manos, él se encontraba gozoso. Él era un cristiano contento. Ahora, ¿cómo podía regocijarse al tener a la muerte a la vuelta de la esquina? Usted podría si sabe que va a morir o corre riesgo. Pablo pudo. Además, él estaba restringido de predicar el Evangelio, y los enemigos del Evangelio estaban sueltos predicando allí por contención, destruyendo su reputación. Pero aún así, su corazón estaba contento. ¿Por qué? Él estaba en la voluntad de Dios. Él se había propuesto hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos conceptos que podemos meditar deteniéndonos allí palabra por palabra en esta epístola a los Filipenses, ¿verdad? Bueno, mis amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Espero que este mensaje haya sido de edificación y motivación para sus vidas. Vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Repase, por favor, la lectura de Filipenses capítulo 1. Los espero y sigan mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.